Bueno, ya que estamos hablando de demostraciones de afecto entre las parejas, fíjese que existen ciertas características las cuales podrían determinar el futuro, o bueno, si este existe, entre pues estas parejas. Platicamos con el sexólogo David Barrios sobre el tema y esto fue lo que nos dijo. Escuche. Por ejemplo, manifestaciones como insomnio, ansiedad, un anhelo constante de obtener reciprocidad, taquicardia, las así llamadas mariposas en el estómago y muchas otras manifestaciones que incluso pueden incluir la falta de apetito y otras, se relacionan con una y con otra cosa, con los procesos de enamoramiento, que ya sabemos que es una intoxicación neuroquímica, y con los procesos del deseo sexual, donde también hay desde cuestiones químicas hasta cuestiones sociales y culturales. ¿Pueden coincidir amor y erotismo? Sí. ¿Pueden ser coincidentes relaciones sexuales con procesos amorosos? Sí, desde luego. Nada más que hay que aceptar que pueden marchar por separado. Hay personas que aman y no tienen deseo. Hay personas que se erotizan y no aman. A mí me parece que cuando se combinan los dos elementos, los procesos de enamoramiento o de amor propiamente dicho, con la erotización y por ende con las relaciones sexuales, la combinación es un cóctel estupendo, magnífico. Entonces yo sí estoy convencido de que cuando van juntos amor y erotismo, relaciones sexuales y procesos amorosos, la cosa funciona muchísimo mejor, pero no es una condición absoluta. El buen erotismo tiene que ver, me parece, con la calidad del cortejo y la seducción, con un arte erótico muy amplio que incluya un repertorio grande, caricias, besos, fajes, cachondeo, palabras, el contacto con toda la corporalidad, no irse luego al coito y a la penetración acelerada, sino poder disfrutar a plenitud de toditito el cuerpo, porque nuestro cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza, es una enorme antena receptora y transmisora del placer. Hay que destruir ya el mito de las zonas erógenas universales. Toditito el cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza, es una gran zona erógena, y una relación sexual de calidad tiene que incluir a todo el cuerpo y una gran vastedad, una gran variedad de caricias creativas, ricas, propositivas, intensas. La vida sexual no tiene fecha de caducidad y creo firmemente en eso. Independientemente que estemos en la adultez joven, en la madurez adulta o en la llamada vejez, tenemos derecho al placer. Hombres y mujeres no debemos cancelar nuestra vida sexual por prejuicios y por ideas erróneas. Tengamos arrugas, tengamos la piel más seca, tengamos algunos problemas de articulaciones, tengamos canas o lo que sea, cuando somos viejas y viejos, que ese es el nombre idóneo, es el nombre indicado, podemos disfrutar de nuestra vida erótica y nuestro vínculo amoroso. Yo invito también a las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, que ya son de mi edad o incluso mayores, que no renuncien ni al amor ni a la vida sexual, porque eso es la vida, justamente.